Instrumentos de investigación. Para llevar a cabo un estudio de diagnóstico integral de una comunidad determinada, es necesario aplicar técnicas e instrumentos de recolección de datos e información para ampliar y profundizar el estudio. Instrumentos de investigación. Técnicas e instrumentos de recolección de datos más utilizados en la investigación científica. Técnicas, instrumentos. A. Encuesta, cuestionarios, dicotómico, sí no. Policotómica. Balanzas. Pruebas de actitud, conocimientos. Dispositivos de medición. Prueba. B. Entrevista. Guión de la entrevista. C. Observación. Guía de observación. Diario de campo. Lista de coincidencias. Matrices. Estas técnicas e instrumentos pueden utilizarse tanto en el paradigma positivista, cuantitativo, como en el cualitativo. Las técnicas de investigación son las diferentes maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para recoger o obtener los datos o la información que necesita. Constituyen el camino hacia la consecución de los objetivos propuestos para resolver el problema que se está investigando. Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. Formularios en papel, dispositivos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos, información sobre un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, termómetro, escalas, ecogramas. 1. La encuesta. Permite obtener información de los sujetos del estudio, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en grandes áreas geográficas. 2. Entrevista. Es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el problema a investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación. Puede ser estructurado y semiestructurado. Entrevista estructurada, se caracteriza porque las preguntas son las mismas para todos los entrevistados y se formulan siguiendo un orden específico. Se planifica de antemano. La entrevista no estructurada, permite mayor libertad, es más flexible y abierta, el contenido del orden y la profundidad de las preguntas dependen del entrevistado. Las preguntas no están planeadas. 3. La observación. Puede ser un participante o no. Investigación participante. Requiere que el investigador, observador, participe en la actividad o comunidad que se está estudiando. Desde dentro, porque el investigador se familiariza con los sujetos del estudio. Investigación no participativa. El investigador desempeña un papel pasivo, es decir, no se involucra ni se relaciona con los sujetos ni con la comunidad observada. Instrumentos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa o metodología es el tipo de método de investigación semiótico-lingüístico utilizado principalmente en las ciencias sociales. Las técnicas cualitativas suelen considerarse todas las que no son la encuesta y el experimento. La investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos y luego procede a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se dan en una determinada cultura o ideología. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el fin de estudiar con métodos estadísticos las posibles relaciones entre variables y generalizar los resultados a una población determinada mediante técnicas de muestreo. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el fin de estudiar con métodos estadísticos las posibles relaciones entre variables y generalizar los resultados a una población determinada mediante técnicas de muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. Enfrenta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas la permanencia prolongada en el campo, la triangulación de resultados o la adopción de representatividad estructural. Incluir en la muestra miembros de los principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno del estudio. Es multimetódica en el enfoque interpretativo y naturalista hacia su objeto de estudio. Esto significa entender la realidad en su contexto natural y cotidiano, tratando de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que le dan las personas involucradas. Con la investigación cualitativa se obtienen datos descriptivos.
palabras propias, habladas o escritas, y comportamiento observable. Cabe señalar que cuando se realiza una investigación con un enfoque cualitativo, las hipótesis no suelen plantearse a priori. Las hipótesis son más bien un producto o resultado de la investigación, que se colocan en las conclusiones y recomendaciones finales. El investigador desarrolla supuestos de orientación para los problemas tratados. La investigación cualitativa, mediante inducción, intenta responder a la pregunta y objetivos del proyecto de investigación. Instrumentos de investigación cuantitativa. La recolección de datos cuantitativos implica el uso de números para evaluar la información. Las técnicas cuantitativas operan con números que son analizados con análisis estadísticos para probar hipótesis y rastrear la fuerza y dirección de los efectos. Recolección de datos cuantitativos. Utilizar instrumentos que hayan demostrado ser válidos y fiables. Los datos recogidos son objetivos y exactos, ya que fueron recogidos mediante métodos estandarizados, pueden reproducirse y analizarse mediante técnicas estadísticas. Emplea la experimentación. Análisis de causa y efecto. Orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Centrado en datos mensurables y observables. Las técnicas cuantitativas contribuyen. Resultados generalizables. Control de los fenómenos. Precisión. Predicción. Análisis de datos cuantitativos. El análisis cuantitativo de datos es el proceso de utilizar métodos estadísticos para describir, resumir y comparar datos. El análisis puede variar dependiendo de los tipos de datos recopilados. El análisis de los datos cuantitativos hace que los resultados de la evaluación sean más comprensibles. Ventajas de la utilización de datos cuantitativos. Los análisis más comunes son relativamente rápidos y fáciles. Estadísticas descriptivas. Responde a las preguntas de qué y cuántas preguntas sobre las actividades de evaluación. Los resultados son concretos con una mínima posibilidad de sesgo. Desventajas de la utilización de datos cuantitativos. La recolección de datos puede llevar mucho tiempo. Puede que no responda al porqué de las actividades de evaluación. Para un análisis de datos más avanzado, se necesita un software estadístico y capacitación para usarlo, esto puede ser costoso. Videos de instrumentos de investigación www.youtube.com/link